Le voy a pedir, hermano, que abra usted su Biblia. Vamos a ir a mirar algo muy interesante que se encuentra, hermano, en la palabra de Dios. Todo lo que está ahí es interesante, pero vamos a mirar a este Dios en su humanidad, qué es lo que pasó y cómo comenzó la persecución en él. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 50. Yo leo el primero y usted lee el segundo. Así es para que tenga todo ahí cerca de usted y podamos nosotros trabajar, hermanos, con más libertad para poder llevar la palabra de Dios. Y si podemos llevarlo a cabo en un tiempo corto, queremos también concluir este mensaje, hermano, porque el tiempo se pasa. Cuando ya lo tenga, diga amén. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 50. Lea el primero y usted lee el segundo, y dice así: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes, los fariseos, reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo: ¿vosotros no sabéis nada? Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Wow. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias, hermano. Padre eterno, Creador divino, Cristo Jesús, te alabamos, Señor, porque tú eres el Dios de nuestra promesa, el Dios que nos sustenta, el Dios que nos bendice, el Dios que nos da la fuerza para seguir adelante. Te pido, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento para cada una de tus acciones, en tus palabras que has dejado como Biblia, Señor, en nuestras manos. Te pedimos que nos des esa sabiduría para entenderla y regocijarnos en ella. Así te lo pedimos todo, bajo tu glorioso nombre, Cristo Jesús se ha hecho. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a la gloria de Dios, hermano, y que no se siente por un momento. Hermanos, damos gracias a Dios porque en este tiempo son los tiempos, hermano, que la iglesia, así como mira usted nuestro líder, así como mira usted nuestro Dios que es Cristo Jesús, entra en el pensamiento de aquel destructor, entra en el pensamiento de aquel que hace el mal, aquel que quiere hacer el bien al mundo. Por esa razón, cuando usted entra al orden de Dios, básicamente está en la misma mira como Jesús estaba. Básicamente está en el mismo camino como Jesús lo fue. Por esa razón, hermano, yo quiero que usted entienda lo que ha leído y que podamos comprender un poco lo que el Señor nos trata de decir en este tiempo. En el día de hoy, hermano, se vive un grupo a lo cual nosotros nos hacemos creer los creyentes o llamar los creyentes de Cristo, pero nuestras acciones convocan o nos dirigen a otro estilo de vida, a otro estilo de observación. Y esto generaliza, hermanos. Si usted prende la televisión, ahorita los pastores, los sacerdotes y toda denominación está en un caos. Está en una necesidad. El pueblo ya ni se diga también. Podemos mirar todas estas cosas que en este momento, hermano, quiero expresarles a ustedes.
Pero aquí se levanta un líder. Aquí se levanta y nos presenta a alguien muy especial que murió por sus pecados y los míos. Y ese nombre es Cristo Jesús. Mira cómo se inicia. En la manera que se inicia no es una manera sorprendente para el creyente, porque el creyente que conoce la palabra, esto ya estaba profetizado. Nada más era que volvemos a lo mismo. Cuando el enemigo lo ataca a usted no tiene la Biblia. Hoy le damos gracias a Dios que a través de los tiempos se formaron todos estos pergaminos en una unidad y se formó una Biblia, para que usted pudiese tenerla en sus manos y tener mejor elección y mejor estructura, para que usted en su fe fuese mejor instruido. Por eso alaba a Dios, hermano. Por eso dijo el Señor que en los últimos tiempos, en los últimos días, en el último periodo, habrá, hermano, mucha confusión. Y dijo que si aún fuese posible, los escogidos, esos van a tener confusión. ¿Por qué razón habla el Señor de esta manera? Por dos razones. Porque los tiempos no venían de mejor en mejor, sino que venían de mejor en peor. ¿Me entienden? Porque el tiempo venía cargándose y arrastrándose, hermano, de peor en peor. Y como viene cargándose en esa estructura, no podíamos decir que venía de poquito mejor a poquito mejor y un poquitito mejor, porque así no trabaja. Sino que la palabra nos traía que en los últimos días los tiempos iban a ser difíciles, tanto para el creyente como para el que se acercara a la iglesia, como el que ya estaba, hermano, fundado por tiempo. Pero mira cómo es que el Señor en este tiempo nos trae una memoria muy especial. Mira lo que pasa y mantén la Biblia abierta, porque quiero trabajar con ustedes de esa manera. Dice el versículo 45: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron que lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes, los fariseos, reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y luego dicen enseguida la respuesta: si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esto es lo que yo quiero que entienda. Cuando alguien cree servir a Dios, cuando alguien cree ser parte de Dios, cree que cuando alguien se levanta, y aquí es donde viene la pregunta de confusión: ¿cómo es posible que alguien dice conocer a Dios y saber de Dios y preocuparse por las cosas de Dios, y teniendo a Dios enfrente no le pudieron reconocer? ¿Qué será esto, hermanos? Paz de Cristo. ¿Qué será esto en nuestras vidas? Usted teniendo la Biblia, mirando los tiempos que la Biblia nos marca, paz de Cristo, conociendo las palabras y toda la área que Dios nos hace registrarse en ello, y aún así, sin embargo, pasamos por alto muchas cosas y seguimos siendo atribulados a través de lo que tiene usted en sus propias manos, paz de Cristo. Por eso estos hombres, yo se los puedo decir que son seres humanos como cualquier otro, como usted y yo. Pero la diferencia es que quizá él no tenía la Biblia como usted y yo la tenemos. Tenían mucha información, pero no una completa información como la que usted tiene hoy en sus manos, que es más esencial que el día de ayer. Porque en el día de ayer se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, pero lo que usted tiene hoy en sus manos está escrito en el Nuevo Testamento. Entonces usted y yo tenemos una ventaja mejor, pero sin embargo no la hemos usado mejor que lo que ha hecho el enemigo. Nos ha detenido mejor.
en vez de habernos levantado mejor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, queridos hermanos? Miren lo que acontece y miren lo que planea el hombre. Por eso es muy interesante todo esto. Lo primero que el hombre hace es reunirse para tener fuerza y poder hacer el daño de aquel que trabaja, de aquel que hace la obra o de aquel que es la obra en este caso. Entre ellos mismos sabían la verdad. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Estos hombres, si usted conociese toda la verdad, el lugar santo que ellos hablaban que le iban a ser destruido, eran sus ganancias, paz de Cristo. Amén. ¿Usted sabe qué eran sus ganancias? Eran las ganancias. Por eso el templo donde se debería de glorificar a Dios se usó como mercadero, se usó como vendimia de negocio. Y entonces, en vez de poder tener y presentar un sacrificio, hermano, limpio y puro ante la presencia de Dios, presentaban el sacrificio, hermano, del animal cojo, manco, que ante la ley de Dios era prohibición, no era aceptable. Y eso es lo que ellos dijeron. Entonces, hermano querido, decía: mi ganancia no iba a tener gran beneficio. Y dijeron entonces: vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, nuestra nación. ¿Por qué lugar santo? Porque ellos convocaban la gloria de Dios, pero ellos desafiaron en todo momento la grandeza de Dios a través de sus acciones. Paz de Cristo. Pero aquí no es todavía lo que yo quiero llegar con ustedes. En esta nación, hermano, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, yo quiero que usted observe los momentos difíciles que si el cristiano vigente, el cristiano que está ahorita, hermano, no se arma de valor y no toma la armadura de Dios para poder vencer toda acechanza del enemigo. Hermano que me oyes, hermano que me escucha, hermano que me mira, te quiero decir aquí en esta tarde que el enemigo sí está armado para destruir a aquel que está débil, aquel que está bambaleando, aquel que no está sólido, aquel que no tiene la palabra, aquel que ha decidido un espacio, aquel que no está seguro, aquel que se siente inseguro. Te quiero decir que el enemigo sí está armado como destruir, porque la palabra de Dios dice que el enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y tú no eres la excepción. Yo no soy la excepción, sino al contrario. Él sabe que para poder vencer en su victoria, Él tiene que quitarte del medio. Pero te quiero decir una cosa grande que el Señor hizo. El Señor lo dijo con claridad: así como yo vencí, vosotros venceréis. Porque su seguridad estaba no basada en lo que Él conocía o en lo que era, sino en la misericordia que Él había vencido en la cruz para entregar, hermano, todas estas iniquidades, y usted y yo pudiésemos tener un Dios justo en el corazón nuestro también, paz de Cristo. Y te quiero decir, querido hermano, la historia sigue, porque hasta el día de hoy, hermano, esta persecución se está caminando fuertemente. El enemigo se ha armado de grande manera, hermano, que lo que debilita en la área espiritual, digamos, en la área familiar, en la área conyugal, el enemigo se está armando fuertemente para hacer una guerra, querido hermano, y querer quitar todo el medio, a lo cual aquel que cree, aquel que tiene fe de lo que Dios ha dejado como matrimonio, señal de unidad única. Hermano, el enemigo se arma para que quiere levantarse, y quiere levantarse, hermano, de una manera desvanecer los valores que Dios ha dejado. Y yo te quiero decir, querido hermano, si tú no te armas de valor, si tú no te armas del cuerpo de Cristo, si tú no agarras su armadura de protección, hermano, te quiero decir, en los tiempos que estamos viviendo, vamos a perecer, vamos a ser destruidos, vamos a ser abandonados, y vamos a ser, hermano, hasta encarcelados
lados, no porque el Dios que tú tienes es débil, o no porque el Dios que tú crees que no va a estar en ti, no, sino porque tu propia fe, tu propia creencia te va a llevar a ese extremo, porque tarde o temprano el Señor va a confrontar tu fe de una manera u otra para proclamar, hermano, esa palabra de victoria. Yo te quiero decir, ¿por qué tiene que haber persecución para decir que Dios es contigo y que Dios te ha rescatado? ¿Por qué? Porque no comienzas mejor doblando rodillas y buscando el rostro del Dios único y verdadero, que su nombre es Cristo Jesús, que a lo cual todavía está Él allí dispuesto para poder nosotros vencer, y ese nombre es gloria y misericordia, hermano querido. Paz de Cristo. Mira que hace mucha la diferencia cuando el enemigo se arma, hermano, para desvanecer y quitar los rangos que uno único que sustenta el valor de este mundo global, hermano. Te quiero decir, si se desvanece el matrimonio, si no se pone el valor en el matrimonio, ¿qué más tienes tú? ¿Qué más tienes tú de qué hablar? ¿Qué más tienes tú de qué enseñar? ¿De qué vas a enseñar a un homosexual? ¿De qué vas a enseñar a una lesbiana? ¿De qué vas a enseñar a estos seres humanos que Dios nos va a perdonar por lo que hicieron? ¿De qué les vas a hablar? ¿Vas a hablarle de otra Biblia que no existe? ¿O vas a decirle tú directamente de la palabra de Dios que los fornicarios, los que se acuestan con hombres y animales, esos no tienen heredad? Paz de Cristo. Entonces, ¿dónde está la ayuda? ¿Dónde está? Y si tú no te armas de la armadura de Dios, nosotros pereceremos también. Es tiempo, hermano, que mires. El hombre, desde un principio, mirando que eres un peligro para ese tipo de ataque, para ese tipo de acechanza, mirando que eres el peligro, Él luego va a poner muerte contra tu vida. Pero hoy no es una muerte física, es una muerte espiritual, porque te quiero decir, nos agarramos hablando más de otra persona, que tú agarrándote de la armadura y pelea directamente contra Satanás y dile: mira, yo te voy a decir, tú hablas que tú tienes autoridad, y no hay autoridad si no es dada por aquel que sustenta mi vida, por aquel que la guarda, y ese nombre es Cristo Jesús. Dale ese fuerte aplauso. Paz de Cristo. Y esto es lo que no hemos podido nosotros entender. Estamos nosotros detenidos, paz de Cristo. Si ahorita quieres mirar la realidad del cristianismo, ve, ponte a un parque y háblales de Dios y nadie te va a escuchar. Pero ve, ponte a un parque y dile que eres homosexual y allí tendrás grupo que te apoye, paz de Cristo. Y lo más extraño, hasta religiosos vas a encontrar allí. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Acaso se han ignorado la palabra? ¿Será que la palabra la leen mejor ellos que tú y yo? Paz de Cristo. No. Pecado es pecado. Y el pecado, el hombre no tiene capacidad para perdonarlo. No hay nadie en este universo que pueda perdonar un pecado. El único que lo perdona, su nombre es Cristo Jesús. Y si Él no perdona todo lo que cualquier ser humano quiera perdonar, no tiene perdón, porque el único que perdona y justifica, su nombre es Cristo Jesús. Y para llegar al reconcilio con Dios, tienes que conocer al que perdona pecados, y ese que perdona pecados tiene reglas para perdonarte el pecado, tiene reglas que tienes que seguir para vivir de esa regla, y pueda ser usted y yo perdonado, y ese nombre es Cristo Jesús. Todavía hay un perdonador, todavía hay un justificador, todavía hay alguien que en medio está, hermano, en este mundo, y ese nombre es Cristo Jesús. Él es el reconciliador, Él es el único que tenemos como escudo para poder mirar la gloria de su presencia, y ese nombre es Cristo Jesús, querido hermano. Paz de Cristo. Por eso usted tiene que mirar todas las cosas y tiene que entender cada concepto.
Pero allí no termina, querido hermano. Mire, sigue mirando, porque esto es muy importante. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, en aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada. Fíjese quién fue el que hace el inicio de guerra contra aquel que les descubre sus faltas, el que les confronta sus acciones. Este hombre supuestamente sacerdote, a paz de Cristo, supuestamente sacerdote, todavía hace el desafío y les dice: ustedes no sabéis nada. ¿Por qué? Porque él conocía su autoridad, él conocía su dominio, él conocía lo que él creía que tenía potestad. Aquí es donde él cree que tenía potestad. ¿Demostró su potestad? Sí la mostró. Porque se llevó un juicio por medio de este hombre Caifás de noche, que es anticonstitucional sobre las leyes romanas. Y él lo llevó a cabo. Tenía acción de cómo poder presentar las acciones contra esto. Sí las tuvo. Pero miren lo que él dijo, miren lo que se habló. El versículo 50, miren lo que se dice. ¿Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo? Fíjese bien. ¿Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? En otras palabras, mira, es mejor matar a uno a que toda la nación perezca. ¿Verdad que hasta ahí se mira como que a este hombre le interesaba la nación? ¿Verdad que hasta ahí se mira que un hombre estaba muy comprometido con la nación? Muy consagrado con la nación respecto a las leyes, hermanos, celestiales, paz de Cristo. Pero sin embargo, lo que estaba en su corazón era maldad. Lo que estaba en su corazón era pecado. Esto es lo que acontece constantemente en las vidas, hermano. Cuando tú te levantas a pelear tu matrimonio, cuando tú te levantas a pelear por tu hijo, cuando tú te levantas a pelear por el trabajo, cuando tú te levantas a pelear por la salud, cuando tú te levantas para pelear por tu cuerpo enfermo, cuando tú te levantas por la necesidad de tu hogar, de tu casa, te quiero decir una cosa muy importante. Entonces el enemigo se levanta contra ti. Entonces el enemigo va contra tu hogar, contra tu matrimonio, contra los hijos, contra el trabajo. ¿Por qué? Porque lo primero que trata de hacer es desvanecerte, es de que te enojes, te frustres y te des cuenta que el Dios que le sirve no está limitado. Pero mira qué cosa tan extraña que te quiero decir. Ahí mirando al Señor con esa humanidad que nosotros tenemos, dice el Señor: acuérdate lo que te dije, acuérdate que lo que te dije, que como yo había vencido, ustedes van a vencer. Y por eso yo les dije: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo os haré descansar. Porque el Señor sabía que nosotros teníamos cansancios y limitaciones, y el Señor es incansable y ilimitado en sus grandezas, paz de Cristo. Por eso te quiero decir, querido hermano, que en este tiempo que es tan difícil y tan complicado de entender cómo Dios es, levántate, querido hermano, agarra la armadura de Dios, sustenta de su poder y su gracia, y el único que te va a ayudar para vencer el obstáculo que está en tu vida, ya sea tu fe, ya sea lo que pasa en tu hogar, en tu matrimonio, ya sea en la esperanza, ya sea en el trabajo, ya sea en tu cuerpo afligido a través de una enfermedad. Yo te quiero decir, la respuesta no está en la ciencia, la respuesta no está en el hombre, la respuesta está en Dios, y ese nombre es Cristo Jesús. A ese clámale, a ese llórale, a ese dile: aquí estoy. Tú no me trajiste tarde para entenderte, tú no me trajiste tarde para poder comprender que estaba mal. No, te trajo al tiempo de corregirte y te está probando para ver qué fe está en ti, qué fe está en nosotros, para poder vencer lo que no venciste en tu tiempo temprano. No es tarde para poder vencerlo en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque al Dios que le glorificamos es un Dios de ayer, de hoy y para siempre, y ese nombre es Cristo
Jesús. Dale ese fuerte aplauso a su gloria. Dáselo y dile al Señor gracias. Esta es la diferencia, hermano, de cada paso de la vida. Paz de Cristo. Miren, entiendan las cosas muy firmes. El enemigo, cada vez que usted lo confronte para que haga la obra de Dios, él se va a levantar contra usted y su vida y lo que le rodea. Por eso, cuando usted esté dispuesto a servirle a Dios, pida cobertura, pida bendición a su descendencia, a sus hijos, a su trabajo, a sus transportaciones, para que Dios los guarde diario de accidentes, de maldades. Porque cuando usted empieza a trabajar, aquellos que no están de acuerdo en lo que usted quiere luchar, cuando lo miren, en vez de desear un bien, le están deseando un mal. Paz de Cristo. Hermano, la única cobertura que usted tiene y el único escudo que existe, su nombre es Cristo Jesús. Levántense y peleemos y juntos venceremos. Es de la manera que vamos a lograr este propósito, porque si hay algo que podemos vencer, no está en la fuerza nuestra, sino en la misericordia de Dios. Dale su fuerte aplauso a la gloria de Dios y ponte de pie, querido hermano, ponte de pie. En este tiempo, hermano, te quiero decir, mira las verdades. Las verdades no se pueden ocultar. Si tú quieres ocultar la verdad, es porque tú quieres ser necio y mirar la verdad a tu conveniencia. Paz de Cristo. Y si tú quieres favorecer al error, no es porque eres torpe o porque eres tonto, para la palabra más perfecta, no. Es porque tú así lo quieres y así lo quieres llevar, y ese es tu placer y tu gozo y tu manera de expresar tu debilidad. Pero ¿quién te dijo que tu debilidad es la que te va a ayudar a vencer? Paz de Cristo. ¿Quién te dijo eso? Cuando al Dios que conozco, a Él pídele fuerza y te dará fuerza. Porque su palabra de Dios dice que Él da fuerza al cansado. Él levanta al afligido. Él sana al enfermo. Paz de Cristo. Él libera al cautivo. Y al creyente le da su promesa. Hermano, tenemos mucho de qué agarrarnos. Por eso su palabra es clara, que Él tiene mucho que darnos, que más que nosotros pedirle. Imagínese al Dios que le presento. Vive y tranquiliza tu alma y tu espíritu, y dile a ese Dios de paz que tú necesitas de Él cada día. Los días se aproximan difíciles. Los días se aproximan más complicados, pero hermano, no temas. Si Él venció, nosotros también venceremos en el nombre de Cristo Jesús. Inclinen su rostro y vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, Creador santo, Cristo Jesús, en esta hora, Padre, clamo a ti. Tú eres el Dios justo, el Dios verdadero, el que nos da toda fortaleza para nosotros vencer, el que nos guarda y que nos lleva siempre a tu presencia, Padre. Y no somos ni dignos de buscar tu rostro, no somos ni dignos, Señor, de buscar tu presencia. Pero en esta hora, Padre, clamo a ti, para que seas tú quien nos sustentes, para que seas tú quien nos ayudes, para que seas tú quien nos guardes. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos a caminar, no de acuerdo al entendimiento de nuestra mente, sino a tus misericordias, Señor. Apelamos a tus misericordias, Padre, para que nos ayudes y podamos ser libres de toda acechanza del enemigo. No permitas que el enemigo se enseñoree de nuestras debilidades, sino al contrario, fortalece nuestras debilidades para vencerlas. Extiende tu mano de bendición en cada hogar, en cada matrimonio, en cada uno de nuestros hijos, en cada transportación, guardándonos y librándonos de todo accidente, de toda enfermedad, de toda maldad o toda acechanza del enemigo, Padre. Te pido que nos lleves en paz a casa y que nos guardes de todo mal. Así te lo pedimos todo. Bajo tu glorioso nombre, Cristo Jesús se ha hecho. Amén. Amén.
Denle ese fuerte aplauso a la gloria de Dios, hermano. Dios los bendiga, Dios los guarde, jóvenes.